Hace rato estaba en la clase de filosofía y precisamente en la primera clase de filosofía pues fue la filosofía griega y estaba de alguna manera pues fascinado, aunque de pequeño cuando pasaba cerca de algún grupo donde hubiera tambores pues mi corazón latía más rápido. Te pones a sudar, como dice. Sí, me aceleraba. Entonces, posteriormente en el siguiente semestre conozco a otro maestro que también rompió los esquemas, nos impactó mucho porque él llega con el programa de la SEP y dice, miren, esto es lo que dice el programa, pero lo rompo y no sirve para nada. Nosotros vamos a ver filosofía de los mexicas. Y él hablaba mucho de los mexicas. Y entonces, pues me metió esa espinita, ¿no? Y de tal manera que una frase que dijo que me impactó fue, los griegos al lado de los mexicas eran unos bebés. Y fue cuando dije, no creo. Y el que no crea, investigue. Y a partir de ahí empecé a investigar. Qué interesante. Y la conclusión a la que llegué es que los filósofos griegos solo interpretaban la realidad contemplándola. Pero los filósofos mexicas, uno muy famoso que fue de Texcoco, Nezahualcóyotl, ellos no solamente interpretaban la realidad, sino la transformaban, porque también fue un arquitecto. Entonces, la pequeña diferencia es contemplar y observar y transformar. Entonces los mexicas llegaron más allá que los griegos. Sin embargo, pues lo que ahora en los textos abunda más es la filosofía griega, ¿no? Y es como la base de muchas ciencias. Sin embargo, nuestros ancestros fueron científicos de lo más refinado que pudo existir en este mundo, así como los egipcios a ese nivel. Y pues de esa manera también cuando yo entro a la danza también me estaba enfermando de gastritis y al aplicar los principios básicos de la alimentación, de esa manera me empiezo a convencer que no se requiere una medicina cara para sanarnos naturalmente. Entonces regresar al origen de sanarme por medio de la danza, de la alimentación, de pensamientos que también eleven mi espíritu, es una forma de aprender y de convencerme que esto es parte de mi vida. No solamente es una filosofía que va a pasar, ¿no? Sino es parte de mi vida y como tal, así hay gente que nos observa y les compartimos el conocimiento y que también en su vida ha habido muchos cambios, ¿no? Nuestra forma de analizarnos psicológicamente es ir al cerro, en la montaña, estar solos, porque solos, sin echarle la culpa a nadie, tenemos que ser responsables de lo que generamos nosotros. Y esa forma nos ha convencido de que esto es lo que amamos y que el que tenga una mente abierta y un corazón abierto sea bienvenido para compartirle esto, porque los prejuicios son los que limitan. Hay mucho prejuicio incluso en la historia. La historia fue escrita por los vencedores y de esa manera fue plasmada como que ellos trajeron la civilización y al contrario, deshumanizaron a nuestras culturas, deshumanizaron toda su forma de entender el cosmos y ahora la vemos de una manera muy racional, como una mecánica sin ninguna inteligencia y sin ninguna conciencia. Nuestros ancestros llegaron a conocer que el cosmos es algo consciente y muy inteligente y a eso se le llamó el creador, ¿no? Tloquenahuaque, lo que está cerca de nosotros y lo que está junto, lo que está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Entonces estamos convencidos de eso y pues seguimos compartiendo